Y vamos a guardar lugares de ahí desde el libro de Génesis, capítulo 25. Y voy a tratar de ir un poquito apegado a mis notas que traía por aquí. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender es, habla mucho de lo que es parte de esta historia del libro del libro de Génesis, capítulo 25, donde empezamos parte de lo que es, vamos a llamarle la porción de esta parashá, que entendemos que es desde del capítulo 25 hasta el capítulo 28, hasta el versículo 9. Pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar o entender, parte de lo que tú y yo podemos mirar, es que, número uno, en el capítulo 25, comienza la historia en el capítulo 25, en el versículo 19, y vemos que habla acerca, o nos habla acerca del nacimiento de Esaú y de Jacob, y de Esaú y de Jacob vendiendo, si tú le quieres llamar, la primogenitura. En el capítulo 26 vemos parte de lo que es la historia de Isaac y Abimelech, donde se presenta, vamos a llamarle nuevamente, podríamos decir que se repite nuevamente la historia, donde ahora Isaac presenta a su esposa Rebeca como si fuera su hermana, en lugar de la misma manera como sucedió en la historia, en el relato del libro de Abraham, que sucedió lo mismo cuando fueron a la tierra de Egipto. Y vemos cómo Yahweh les permite salir de aquel lugar, y vemos que salen con pertenencias y con posiciones de aquellos lugares. Es como si la historia se volviera a repetir, y no, si vemos que es parte de la historia en este sentido, vemos que es en un sentido en el que ciertamente Abraham engaña a este hombre, haciendo pasar a Sara como su hermana, para que no le quitaran la vida. Sabes, para nosotros también habla muy importante que, aunque vemos que el Padre permitió que pudieran salir de aquel lugar, muchas veces por nuestros hechos o por nuestras acciones, cuando tú y yo cometemos algún tipo de circunstancias, ya sea tú y yo podemos mirar más adelante en el libro de las Escrituras, dice la palabra que por cuanto Abraham fue obediente en todo lo que Yahweh le había demandado, una de las cosas que sucedió es que las mismas promesas que le fueron dadas a su padre Abraham fueron las mismas promesas que le fueron pasadas, si tú le quieres, o fueron transferidas a la vida de Isaac. Pero aquí hay un paréntesis muy importante que nosotros podríamos tomar también como referencia. De la misma manera que vienen las bendiciones, también de la misma manera muchas veces es el lado opuesto, que puedan venir las maldiciones a nuestras vidas cuando lo entendemos. Por causa de nuestros hechos y de nuestras acciones, es como si la historia nuevamente, vemos que en este momento la historia se repitió y Yahweh permitió que salieron con pertenencias. Pero si pudiéramos mirar el otro lado también, que muchas veces puede suceder, cuando muchas veces no honramos y no obedecemos a Yahweh en nuestras vidas o en nuestros corazones, nuestros hechos y nuestras acciones también pueden repercutir, no directamente, tal vez directamente hacia nuestras vidas, sino también pueden repercutir directamente hacia la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? La importancia de tú y yo guardarnos en obediencia delante de los caminos de Yahweh, en serle fiel, en ser obedientes. Entonces, si tú puedes mirar un ejemplo, o podríamos tomar como un ejemplo, recordemos una de las cosas cuando Noé tuvo sus hijos. Y como Noé tuvo los 3 hijos, dice la palabra, dice que 2 de ellos no descubrieron la desnudez de su padre, mas sin embargo Cam dice que descubrió la desnudez de su padre, y una de las cosas que vino, dice la palabra, dice que maldijo a su hijo, pero no maldijo a la vida de su hijo, no maldijo a la vida de Cam, dice: maldito sea Canaán y sea siervo de sus hermanos. Vemos que la consecuencia o el hecho no repercutió directamente sobre quién, vino directamente sobre su hijo, no directamente sobre él. Dice la palabra, dice que él es el Elohim, dice que hace misericordia de aquellos que guardan sus mandamientos, pero también dice la palabra, dice que también castiga hasta la primera y tercera, cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Qué importante es para nosotros el poder entender que el caminar obedientemente delante de los caminos de Yahweh no solamente trae protección para nuestras vidas, pero también trae protección para nuestras casas y para nuestras familias. ¿Cuántos entendemos y cuánto damos gracias al Padre por ello? Siempre he dicho, cuando tú y yo, si hay alguien que puede cuidar mejor de nuestras casas, ¿sabes quién es? Es Él. Dice: si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y muchas veces cuando tú y yo deseamos tener cuidado, tomar cuidado de nuestras casas, de nuestra casa, de nuestras pertenencias, de lo que es nuestra familia, etcétera, etcétera. Sabes, muchas veces tratamos de tomar tanto cuidado de ciertas cosas,
Cuando si le diéramos la oportunidad que Yahweh tomara el cuidado de nuestras casas y de nuestras familias, y que lo único que Yahweh depende de nuestras vidas es que tú y yo estemos para servirle a Él. Que cuando tú y yo nos preocupamos, ¿sabes? Yeshua dijo, porque me es necesario hacer los negocios ¿de quién? De mi Padre. ¿Y cuáles eran los negocios de su Padre? Hacer todo lo que la obra correspondía. Cuando tú y yo también hacemos la obra que nos corresponde, cada uno de nosotros tiene un llamado en nuestras vidas, que cuando tú y yo hacemos la parte que Yahweh nos ha mandado hacer, y cuando nos enfocamos en las cosas que son del Padre, ¿sabes? Es cuando Yahweh también puede tomar cuidado de nuestras familias y de nuestras casas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque mejor cuida Él de nuestras casas que nosotros mismos de nuestras familias. Fíjate, y vemos que en parte entonces vemos que es como si la historia se volviera a repetir. Y Esaú en cierta manera se equivoca, o miramos en la equivocación de, vamos a llamarle de Esaú, que toma el escoger a una de las mujeres de los cananeos. Una de las cosas que su padre había querido evitar, recordemos la historia que cuando la Sara muere, una de las cosas que había hecho Abraham era comprar la tierra o la propiedad de la cueva de Macpela, todo lo que se encontraba en aquel lugar, para que en cierto momento los huesos de Sara no fueran profanados en cierta manera. Y vemos que en ciertas áreas Yahweh nos manda a ser apartados. Dice la palabra, dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos llamados a vivir vidas completamente diferentes a como vive el mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Nos habla de una separación, ¿sabes? Eso hace una separación en nuestras vidas. Y cuando tú y yo podemos mirar uno de los errores que Esaú cometió, y una de las cosas que Abraham había tratado de guardar, principalmente, era que los huesos no se fueran comprometidos, no solamente, pero el no hacer relaciones o alianzas con los pueblos extranjeros. Y que cuando vemos que cuando Abraham mandó para que tomara una hija su siervo para Isaac, una de las cosas que mandó es que no tomara de las mujeres de los cananeos, sino que fuera una de su propia tierra o de su propia parentela. Y vemos que fue el siervo y preparó, y vemos que hablamos cómo es parte del Ruach HaKodesh que viene y prepara a la novia. Y vemos cómo el siervo va para preparar una novia. ¿Para quién? Para su hijo Isaac. Pero vemos que Isaac, cuando vemos que tiene los dos hijos, vemos que uno de los errores que cometió Esaú fue tomar una mujer de los cananeos. Y vemos que era precisamente algo que su abuelo, si tú le quieres llamar Abraham, que evitó a toda costa que su hijo no se mezclara con las mujeres de los pueblos extranjeros. La palabra dice que no nos unamos con yugo desigual, dice, porque ninguna relación hay entre las tinieblas y la luz. ¿Sabes? Si el propósito cuando hay una relación o una mezcla entre todo esto es que el propósito es que muchas veces es el de apartarnos y separarnos de los caminos de Yahweh. Si vemos una de las cosas que Salomón tenía, dice la palabra, dice que Salomón tenía muchas mujeres, dice, pero llegó el punto en el que las mujeres que Salomón tenía cambiaron o voltearon el corazón de Salomón, cuando recordamos parte de ello. Y no era porque tuviera ciertas mujeres, sino que era parte de la mezcla que había, que en cierto momento se mezcló tanto con ellas, y que los dioses de ellos vinieron a ser el dioses de ellos, y en cierta manera dice la palabra, dice que vino a cambiar el corazón de ¿quién? De Salomón. Que cuando tú y yo nos unimos y nos aliamos con alguien más, muchas veces esto es lo que pasa, no solamente en lo físico, en lo espiritual, pero la palabra dice, por tanto dejará el hombre a su padre, dice, y a su madre, y se unirán y serán una sola carne. ¿Sabes? Cuando una persona entra en una unidad con alguien más, vienen a ser uno solo. Tú puedes mirarlo muchas veces cuando una persona se casa y se compromete, muchas veces las áreas fuertes de esa persona vienen a ser las áreas fuertes de la otra persona, pero también las áreas débiles o aquello que pesa más en la vida de otra persona viene a ser también las características de la otra. Tú puedes mirarlo cuando una persona se unen o se dan en el matrimonio y se casan, y dices, y tú empiezas a mirar muchas veces ciertas características, y tú dices, bueno, es que la persona no era tanto así,
pero ahora ya es así. Sí, porque parte de lo que era más fuerte en la vida de la otra persona vinieron a ser parte de las características. Viene a jalar más los apegos y los afectos de la otra persona y que vienen en cierta manera a ser parte de uno solo. No sé si me estoy explicando. Vienen a ser parte de sus características y eso es lo mismo, dice la misma palabra, dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Sabes, el propósito es para que cuando nosotros nos unimos sea para unirnos con parte de la misma familia, no solamente dentro de la misma familia, pero alguien que comparta lo mismo que tú sientes, lo que tú crees. Y vemos que eso es lo que sucedió. Vemos que vino a desviar el corazón de Salomón todas estas cosas. Desviaron el corazón de Salomón. Vemos de una de las cosas que se habían querido evitar. Vemos la mala decisión que tomó Esaú al tomar a una mujer de los cananeos. Tanto es así que vino, si tú miras en el libro de Malaquías, y ahorita vamos a avanzar un poquito más para allá, hay algo que habla referente a ello, pero cuando miramos que Esaú tomó una decisión equivocada, ¿sabes? Creo que fueron 3 mujeres en cierta manera. Isaac bendice la vida de Jacob. Y como dice la palabra, dice que aunque Saúl la procuró con lágrimas, dice la palabra que dice que no la, ¿cómo se me fue en el libro de Hebreos? Dice, no la alcanzó. Esaú se casó, si tú le quieres llamar, o vemos que mejor dicho, se casó con 2 mujeres hititas y luego con la hija de Ismael. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que nuestros hechos y nuestras acciones tarde o temprano tendrán una acción o una reacción a las decisiones que tú y yo tomamos. ¿Sabes? Una de las consecuencias que Esaú tuvo, por cuando se habla y muchas veces hablamos del engaño que que Jacob hizo a su padre, pero vemos que en cierta manera, en sí podríamos decirlo, no es completamente un engaño. Si lo pudiéramos poner en una manera, porque no es que en cierta manera podríamos decir, bueno, Esaú se aprovechó. Pero quien vemos que no valoró y tomó el nada de la primogenitura, ¿quién fue? Fue Esaú. Dice, porque ¿de qué me sirve la primogenitura? Dice, porque mejor quería el bocado o el plato de lentejas que había hecho quien su hermano Jacob. ¿No tienen calor? ¿Sí tienen calor o no? ¿No? Ahora soy el que tiene calor, ¿verdad? Pero vemos que cuando tú y yo miramos parte de la historia, vemos que muchas veces se habla de Jacob como el usurpador, el que no valoró, el que usurpó la imagen de su hermano, engañó a su padre. Pero vemos que en cierta manera alguien que no había valorado la primogenitura, ¿quién había sido? Era Esaú. Sabes, cuando nosotros podemos entender, Yahweh dio un soplo de vida, o trajo un soplo. Vamos a Génesis capítulo 25, vamos a leer parte de ahí. Génesis capítulo 25. Y nos habla acerca de las generaciones de Isaac, de Génesis capítulo 25, versículos 19. Dice, los descendientes de Isaac, dice, hijo de Abraham fueron estos. Abraham, dice, engendró Isaac. Dice, Isaac, dice, tenía 40 años de edad, dice, cuando tomó por esposa a Rebeca, dice, hija de Betuel, dice, arameo de Padam Aram, dice, hermana de Labán arameo, dice, entonces oró Isaac ante Yahweh, dice, a favor de su esposa, dice, por cuanto ella era estéril, dice, y Yahweh respondió, dice, su esposa Rebeca concibió, dice, y ella era afligida, dice, por sus hijos, dice, en su vientre, dice, y dijo, dice, si esto es así, dice, ¿para qué vivo yo? Dice, y fue a consultar a Yahweh, dice, y Yahweh le respondió, dice, 2 pueblos hay entre tus entrañas. Y una de las cosas que miramos principalmente, nos habla acerca de las generaciones de Isaac, y vemos que la primera vez que se nos habla acerca de las generaciones de Isaac, tú y yo lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 1, habla acerca de las generaciones de Noé, Génesis capítulo 36, versículo 1, habla de las generaciones de Esaú, pero en el hebreo hay una diferencia, o suena algo, podríamos decirlo igual, que cuando tú y yo podemos mirarlo, lo que es Toldot, vemos que la porción o la parashá de esta enseñanza significa Toldot, que significa generaciones. Y si vemos tanto en el libro de Génesis capítulo 5 y aún en Génesis capítulo 36, donde habla acerca de las generaciones, vemos que es la misma palabra, suena igual, con el mismo sonido, con las mismas características,
pero hay una variación dentro de una de las letras. Una que comienza, que es como una forma, se me olvidó apuntarlo o ponerlo en el proyector, o se las paso la siguiente semana, pero vemos que hay una variación de una letra que está, entendemos que se mueve de izquierda hacia derecha, pero vemos que hay una letra, creo que es la segunda letra, que en lugar de estar en esta posición cambia hacia este lado. Muchos atribuyen que aunque es el mismo significado o la misma referencia que habla acerca de las generaciones, habla acerca del error que Saúl cometió al haber sido desobediente, no solamente a la voz de Yahweh, sino haber contraído matrimonio con una mujer de los cananeos. Cuando tú y yo podemos mirar que nuestras acciones o que nuestras acciones que tomamos pueden repercutir en cierta manera para bien o para mal. Todos entendemos que toda reacción en nuestras vidas toda acción en nuestras vidas tendrá una reacción, sea para bueno o para malo. Lo que tú y yo estamos cosechando el día de hoy, mejor dicho, déjame ponerlo de esa manera, lo que tú y yo estamos cosechando el día de hoy es producto de lo que sembramos el día de ayer. Y lo que estamos cosechando, lo que estamos sembrando el día de hoy, será lo que tú y yo estaremos cosechando el día de mañana. La misma palabra dice, porque dice, del árbol bueno, dice el hombre bueno, dice, saca de su buen tesoro. Dice, porque ni un árbol malo puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. Dice, o se hace bueno el árbol y buenos sus frutos, o es malo el árbol o malos sus frutos. Que nuestras acciones que tú y yo hacemos el día de hoy, ¿sabes? Por la acción que tú y yo podemos mirar en la vida de Saúl, cuando podemos mirar que engañó y su padre había bendecido la vida de su hermano Jacob, una de las cosas que tú y yo podemos tomar como una experiencia, la rebelión o la desobediencia, o si podemos decir la rebelión es un mal consejero. ¿Cuántos entendemos eso? Por despecho, por lo que tú quieras, por la situación que, aunque dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10, dice que la procuró con lágrimas y no la alcanzó, vemos que en cierta manera no habla en cierta con exactitud que pudiéramos decir, pero hizo lo contrario o lo opuesto que debería haber hecho. Tanto es así que se había enojado tanto en contra de la vida de su hermano que trató de quitarle la vida o trató de matarlo. Pero vemos que nuestras acciones o el precipitarnos en nuestras acciones, siempre es mejor actuar con calma y no en medio de nuestra rebeldía, porque puede ser un mal consejero. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo actuamos en medio de nuestro impulso, no solamente a veces decimos cosas que no queremos decir, o hablamos mal de alguien que no queremos hablar mal de esa persona, o muchas veces actuamos por medio de nuestro impulso, de nuestra rebelión, y cuando actuamos de esa manera vemos que los resultados no funcionan, porque una vez que tú y yo declaramos y decimos algo, no podemos regresar las palabras que vinieron, o una vez que tomamos una acción en contra de alguien, no es como que podemos decir, bueno, me equivoqué, no quería hacerla, salió de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre el actuar en medio de nuestro impulso o en medio de nuestra rebeldía siempre será un mal consejero. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre es mejor esperar y aguardar en medio de todas las cosas. Ahora, otra de las cosas que vamos Génesis capítulo 36, Génesis capítulo 25, la palabra Betuel proviene de la palabra de raíz que significa virgen, o que habla acerca de una virgen. Hay rasgos que vienen en cierta manera de nuestros padres o de nuestras madres. Y en el capítulo 20, el versículo 21, voy a ir un poquito rápido también por el tiempo. Génesis capítulo 25, vamos a leer de aquí. Dice, los descendientes de Isaac, dice, hijo de Abraham fueron estos. Dice, Abraham engendró a Isaac. Dice, Isaac tenía, 40 años de edad. Dice, cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, dice, hermana de Labán arameo. Dice, entonces oró Isaac, dice, ante Yahweh, dice, a favor de su esposa, dice, cuando ella era estéril, dice, y Yahweh respondió, dice, y su esposo, dice Rebeca, dice, y su esposa Rebeca, dice la palabra, concibió. Fíjate, cuando fueron 20 años, si tú seguimos leyendo un poquito más adelante, tenía alrededor de 20 años, vamos a llamarlo, el tiempo
en el que duró el tiempo de la esterilidad ¿de quién? De Rebeca. Pero si vemos, hay algo muy interesante aquí, dice, entonces dice, Isaac oró ante Yahweh, dice, a favor de su esposa, dice, por cuando ella era estéril, dice, y Yahweh respondió a su esposa, dice Rebeca, dice, y ella concibió. Durante 20 años después de que Isaac toma por esposa, si tú le quieres llamar, 20 años transcurrieron. Y después de que toma por esposa a Rebeca, después de 20 años, ellos conciben y dan a luz a la promesa, al hijo de la promesa que era Jacob. No solamente Jacob, pero que eran tanto Jacob y Esaú. Pero qué importante es para nosotros cómo hay un paralelismo entre lo que es la vida de Sara y la vida de Rebeca. Hablamos en cierto paralelismo que habla acerca del pueblo de Israel, que por medio de Sara vinieron todos los profetas, lo que se le conoce como los patriarcas. Toma el lugar a Rebeca, que habla acerca como si fuera la iglesia en el tiempo futuro por medio de nuestro amado Mesías, el cual viene y prepara una novia que representamos todos nosotros. Pero bien también hay otro paralelismo entre la vida de ellas, entre Sara y Rebeca, años de esterilidad, y vemos cómo Yahweh les permite tener la semilla Sara, y es el Elohim quien cumple. ¿Cuántos sabemos que es Yahweh quien cumple las promesas? Cuando Yahweh da una promesa a nuestras vidas, Yahweh es fiel y justo para cumplir esa promesa. ¿Sabes? A Abraham se le había prometido que tendría una gran descendencia. Y vemos que tardaron cierto tiempo y vemos que Abraham se rió y vemos todas las cosas que pasaron con la vida de Abraham y vemos que el ángel se le aparece y dice por este tiempo señalado, dice, a este tiempo darás a luz y tendrás un hijo. Y vemos que nace Isaac. Después de que Isaac toma a su esposa Rebeca, pasan 20 años, hasta el tiempo en el que viene a dar a luz o concibe. Y qué importante es para nosotros, dice la palabra, dice que Isaac oraba a favor, si tú le quieres, ¿de quién? De su esposa. Qué importante es para nosotros el poder entender que cuando tú y yo oramos, que cuando tú y yo clamamos al Padre, Él es fiel y justo para escuchar nuestras oraciones y nuestras plegarias. ¿Cuántos entendemos eso? Y que no solamente eso, pero que hay un patrón en el que no dice la palabra. Yo me imagino, si tú puedes mirar la vida de Rebeca, dice que era Isaac quien oraba por Rebeca para que pudiera concebir y dar a luz un hijo. Sabes, dentro de la cultura en los pueblos en aquel entonces, era considerado que si una mujer no podía darle hijos por los próximos 10 años, el hombre o el varón estaba en su derecho de poder buscar a alguien más por la cual pudiera procrear y poder tener una descendencia. Transcurrieron 20 años en medio de la fidelidad y en medio de la búsqueda de quien delante de Yahweh. Si tú y yo vemos, para el pueblo o para una mujer, el no poder concebir y el no poder tener hijos era como si fuera para ella una afrenta delante de las demás personas. Dice la palabra Salmo 127, aquí dice Salmo 127, versículo 1, dice, si Yahweh no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Dice, si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, en vano es el que se levanta de madrugada, dice, el que se acuesta tarde, dice, que come el pan, dice, con su afanosa labor. Dice, pues él da a su amado, dice, aún mientras duerme. Dice, he aquí, dice, donde Yahweh son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Dice, como flechas en la mano del guerrero. Dice, así son los hijos tenidos en la juventud. Dice, bienaventurado el hombre, dice, que de ellos tiene llena su aljaba. Dice, no serán avergonzados cuando hablen de él con sus enemigos en las puertas. Pero dice la palabra, ¿cómo sería recompensada la mujer? Dice que serían como una vida alrededor de ¿quién? De su mesa. Dice, y así sería recompensado, dice la palabra, dice, y aquí dice, herencia de Yahweh son los hijos, dice, y recompensa el fruto del vientre. O sea, era una recompensa. El tener hijos era una herencia, pero era la manera en que Yahweh podía bendecir a una familia, el que ellos pudieran procrear y pudieran tener hijos. Y sabes, transcurrieron 20 años
Si tú quieres este paralelismo, y vemos dentro de la palabra que muchas de las mujeres que dieron a luz o personajes que fueron de renombre, sus madres tanto que fueron estériles, tanto Sara como Rebeca, Manoa, la madre de Sansón, esposa del Cana, Elizabeth, la esposa de Zacarías, que era el Juan el Bautista, vemos que muchas de ellas pasaron por estas circunstancias, pero que dieron vida a hombres de renombre que tú y yo conocemos dentro de quién, de la palabra. Era considerado que tener un hijo dentro de una vejez era como un plan divino. ¿Por medio de quién? Por medio del Padre. Cuando tú y yo podemos mirar las circunstancias, cuando se hablaba de una esterilidad, o sea, no es alguien que podría decir que estaba al alcance de una persona. No era como por decir, por mis fuerzas, por esto, por lo otro, pudimos tener hijos, etcétera, etcétera. Pero era por medio de quién? Por medio de Yahweh. Cuando tú miras que las circunstancias a nuestros alrededores o a nuestro alrededor, no hay nada humanamente posible que tú y yo podamos hacer. Muchas veces, ¿sabes? El camino de la fe muchas veces es difícil. Porque hay luchas, hay aflicciones. Y Yeshua dijo, hijo, en este mundo, dice, tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Que en medio de las aflicciones y en medio de las dificultades, hay luchas y hay adversidades que están por delante de nosotros. Pero que en medio de esas luchas y en medio de esas adversidades, tú y yo podemos seguir confiando y creyendo en Yahweh, que de Yahweh provienen los resultados. ¿Cuántos entendemos? 20 años orando y pidiendo por la vida de quién, de Rebeca. Qué importante es para nosotros, muchas veces el de como padres, poder tomar ese rol y poder bendecir la vida de nuestros hijos en todo tiempo. No solamente de nosotros como padres bendecir la vida de nuestros hijos, pero también orar por aquellos y ponernos en la brecha por favor de aquellos que necesitan, que no enfocarnos solamente en lo que yo necesito, cuáles son mis necesidades, en lo que yo necesito, cuál es mi petición, sino muchas veces el orar y el interceder y ponernos en favor de aquellos que tienen también una gran necesidad, que no soy solamente yo, pero que es alguien más que también necesita. ¿Cuántos entendemos eso? Muchos, dice la palabra, dice, porque es mejor dar que recibir. Sabes, cuando tú y yo nos enfocamos, sabes, para el pueblo, no me quiero desviar del punto, pero para el pueblo hebreo, una de las maneras que ellos hacen para quitarse, si tú quieres, no quisiera para quitarse la presión, pero una de las cosas que ellos hacen es que ellos empiezan a dar, y cuando ellos dan, ellos miran que es más grande la necesidad de otros que a veces la necesidad que yo tengo. Porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos y a veces nos engañamos. Muchas veces nosotros mismos decimos que necesitamos esto o yo necesito de esto, pero cuando tú y yo vemos la necesidad de otra persona, es cuando verdaderamente nos damos cuenta muchas veces de lo bendecido que han sido nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y que cuando tú y yo aprendemos a orar, sabes que como familia, que como cuando tú tienes a tu pareja, a tu esposo, que puedan orar juntos, que podamos orar juntos, que podamos bendecir la vida de nuestros hijos, que podamos ponernos en favor de aquellos que están en necesidad. Porque es Yahweh quien contesta nuestras oraciones. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Porque Él es el que escucha nuestras oraciones. Que cuando tú y yo permanecemos fieles a Él, Yahweh es quien, sabes, no es fácil, si tú le quieres poner de una manera, porque consiste en confiar en quién, en el Padre. Porque eso representa o eso significa lo que es la fidelidad, de no desistir en el camino de la fe y ser constantes y confiar en quién, en el Padre, para poder superar los problemas, los obstáculos de las adversidades y aún los cambios y los momentos que pueden venir a nuestras vidas, que pueden ser difíciles, pero que cuando tú y yo estamos tomados de la mano de Yahweh y confiamos en Él, no desistimos y no paramos en estar confiando y creyendo que de Yahweh provienen los resultados en medio de todas las cosas. ¿Por qué tú y yo tenemos que orar? ¿Nunca te has preguntado por qué muchas veces tenemos que orar? Dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de quién, delante de Yahweh.
Dice, con acciones de ruego y con acciones de gracias. Que cuando tú y yo oramos, dice, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de las cosas que se esperan, dice el libro de Hebreos. Que cuando tú y yo confiamos y creemos en Yahweh, tú y yo estamos mirando las cosas como si ya son. Que aunque no las veamos, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Dice, sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracias. Que aunque muchas veces no veamos las cosas, tú y yo damos gracias a Yahweh por lo que Yahweh está haciendo. ¿Cuántos entendemos eso? No miro la salvación de mi casa, de mi familia. Gracias, Padre, te damos porque yo sé que en su tiempo y en su momento tú los traerás y tú los verás nuevamente, que aunque con mis ojos naturales no lo veo, pero yo estoy dando gracias al Padre porque lo estoy creyendo, porque esa es la fe y esa es la confianza que tú y yo tenemos en nuestro Padre. De llamar las cosas que no son como si fueran. Y por 20 años, si tú le quieres llamar la misma oración y la misma petición. Sabes, cuando tú y yo necesitamos, o esa es una de las maneras cuando yo lo miraba, cuando yo empezaba a conocerle. Muchas veces le pedimos al Padre por algo. Y una o dos veces y muchas veces nos olvidamos. Pero cuando tú y yo oramos y pedimos al Padre y seguimos confiando y creyendo en el Padre que Yahweh es en el que hará y ponemos nuestra confianza puesta en Él, no es solamente una vez, no es dos veces, sino que tal vez es la oración diaria de todos los días de nuestras vidas, muchas veces, porque es nuestra petición y el anhelo de nuestros corazones. Porque lo anhelamos y lo deseamos, no es solamente algo que quiero en este momento, pero es un anhelo de mi corazón de mirar la salvación sobre mi casa, sobre mi familia, y diariamente pedimos y clamamos por esa petición, pidiendo que Yahweh sea el que haga, pidiendo que Yahweh sea el que obre. Constantemente todos los días. Dice la parábola, dice que había una mujer. Dice que venía delante del juez y que diariamente pedía que se le hiciera justicia. ¿Y qué es lo que hizo este juez? Dice, por cuanto ha venido a mí, dice, diariamente todos los días, y le haré justicia a esta mujer. Dice, y le concedió, te lo estoy parafraseando, lo que esta mujer le pedía. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no hará justicia por aquellos que se lo piden? Que cuando tú y yo le pedimos y clamamos a Yahweh de día y de noche, y es el anhelo y el clamor de nuestros corazones, Yahweh hará justicia a favor nuestro. ¿Cuántos creemos eso? Pero es nuestra oración en medio de todo tiempo. El medio de la oración no solamente era de uno, pero de los dos. Porque era considerado como una afrenta el que una persona no pudiera concebir o una mujer no pudiera concebir. Tú puedes mirar la vida de Ana y de Penina cuando una le decía y una no podía tener hijos. Y vino una y hizo un voto delante de Elohim, que vino el profeta cuando nació Samuel, el profeta Samuel, pero vemos que era una oración y derramaba su clamor y su vida delante de él, del Padre. Dice la palabra, dice que donde dos o más están reunidos, Yahweh está en medio de nosotros. No era solamente la oración de Isaac, pero era la oración también de ella como mujer, el mirarse que era una ofrenda el que ella no pudiera concebir y tener hijos. Cuando tú y yo podemos mirarlo, que las cosas suceden. ¿Sabes? Esos son milagros. Porque milagros es cuando tú y yo, por mucho que queramos hacer, no podamos hacer nada. Que es algo que está completamente de nuestro alcance. Y que cuando eso sucede y cuando eso pasa, ni tú ni yo no llevamos la gloria ni la honra. Quien se lleva la honra y la gloria, ¿quién es? Es Él. Para que cuando esta mujer, para cuando Rebeca pudo haber concebido, para cuando Sara concibió, la honra no era para nadie más, sino la honra era para ¿quién? Para Yahweh. Entender quién había hecho, quién había creado las posibilidades para que pudiera suceder, ¿quién era? Era Él. Porque la gloria no es, voltea con la persona que está a tu lado, la gloria no es nuestra, la gloria es del Padre. Que cuando algo pasa, cuando algo sucede, sabes, no fue mi oración,
No fue tal vez nuestra oración, sí nos ponemos en la brecha y clamamos y pedimos, pero no es por decir, porque yo oré sucedió, no es porque la gracia y la misericordia de Yahweh se manifestó a favor de esa persona. Porque la gloria no es mía, es de Él. Y simplemente tú y yo somos instrumentos en las manos de Él para que las cosas puedan tener un efecto. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos queremos ser instrumentos en las manos del Padre? Amén. Ahora, si vemos que parte de lo que... ¿Dónde me quedé? No, bueno, miramos que lo que es algo natural, quien creó y quien quiera las circunstancias, entendemos que es Él. Sabes, lo más hermoso es que Elohim es quien oye nuestras oraciones. Vamos a Salmo capítulo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Dice, sea puesta mi oración delante de ti, dice, como incienso. Dice, el alzar de mis manos, dice, como una ofrenda de la tarde. Dice que nuestra oración sea como un incienso. Apocalipsis capítulo 8 y versículo 4 creo que es aquí. Dice, y de la mano del ángel subió ante Elohim, dice, el humo del incienso, dice, con las oraciones de los santos. Dice, y el ángel tomó el incienso y lo llenó con fuego en el altar y se lo arrojó en la tierra. Y vemos que las oraciones son nuestras oraciones. Es como ese incienso que sube delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Yahweh. Una de las cosas, número uno, que tú y yo podemos mirar es una unidad y una armonía entre los dos. Dice la palabra, dice, ¿acaso podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Cuántos entendemos que se necesita una unidad? ¿Sabes? Dice el libro de Amos, dice, ¿acaso podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Qué importante es cuando nosotros entendemos que nuestra oración debe de ser en una unidad mutua. ¿Cuántos entendemos? Que cuando tú y yo oramos y estamos orando y alguien más está orando, y eso es algo que yo aprendí cuando yo iba comenzando. Cuando una persona está orando, muchas veces no decimos o nos callamos, pero cuando una persona está orando, cuando tú y yo decimos, Padre, sí, amén, y nos unimos a la petición y a la oración hecha que se está haciendo en ese lugar por esa persona, tú y yo estamos poniéndonos en unidad junto con la otra persona, porque dice la palabra, dice, ¿acaso podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Para que las cosas puedan funcionar, di conmigo, es necesario que haya una unidad. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo oramos y pedimos por la sanidad de alguien, no solamente soy yo, pero que somos muchos orando y poniéndonos en ese mismo lugar y en esa misma dirección, estando de acuerdo, quien sea quien Yahweh obre, quien Yahweh sane a la otra persona. Es una unidad, así como tú y yo lo vemos, la vida de Isaac y la vida de Rebeca. Hubo una unidad entre ambos. Perdón. Versículo 21, vamos a Génesis capítulo 25. Dice, y oró Isaac, dice, a favor, dice, de su mujer, dice, porque ella era estéril, dice, y lo escuchó Yahweh, dice, y Rebeca, su mujer, concibió, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, dice, si esto es así, dice, ¿para qué vivo yo? Dice, y fue a consultar a Yahweh, dice, y a Adón le dijo, dice, dos naciones hay en tu seno, dice, dos pueblos se dividirán, dice, desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, dice, y el mayor servirá al menor. Dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, dice, he aquí que había mellizos en su seno, dice, y salió el primero rojizo, dice, todo velludo, dice, como una pelliza, dice, y lo llamaron Esaú, dice, y después salió su hermano, dice, en su mano así, dice, del talón de Esaú, dice, y lo llamaron Jacob, dice, Isaac tenía 70 años, dice, cuando dio, dice la palabra, Isaac tenía, dice, 60 años, dice, cuando ella dio a luz. Pero vemos que una de las cosas que salieron y vinieron delante de ellos y dio a luz, qué importante hay, número uno es consultar, dice la palabra, dice que cuando ella estuvo para dar a luz, vamos al aquí versículo, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, dice versículo 22, dice, y ella dijo, dice, si esto es así, dice, pero aquí vivo, dice, y fue a consultar, ¿a quién? A Yahweh. Qué importante es para nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, qué importante es para nosotros aprender a buscar la dirección o a consultar ¿a quién? A Yahweh. Cuando hay muchas veces algo que tú y yo no entendemos, qué importante es consultar a Yahweh y pedir dirección ¿a quién?
a Yahweh. Muchos ejemplos que tú puedes mirar dentro del Antiguo Testamento. Esaú cuando fueron a batallas, en muchas otras ocasiones, dice la palabra, dice que consultaban y buscaban delante de Yahweh. Que es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Muchas veces, aunque tú y yo no entendamos las cosas y que no sabemos cómo están funcionando las cosas, qué importante es para nosotros aprender a buscar la dirección de Yahweh y el consejo de Yahweh en medio de nuestras circunstancias y en medio de las cosas que nos están pasando. Sabes, es como si había algo que revoloteaba dentro de la vida de ¿quién? De Rebeca. Muchos dicen que según dentro de los comentarios rabínicos, la palabra habla acerca de dos naciones. Si vemos la palabra, habla acerca de naciones, habla acerca de la palabra goín, o que significa goín. Pero muchos de ellos hacen referencia, no podemos tener una exactitud dentro de las escrituras, pero se hace una referencia que cuando ella pasaba por un lugar donde era un lugar de adoración, se movía su vientre. Pero cuando pasaba por otro lugar que no era un lugar de adoración, que era algo correspondiente a lo que era respecto al mundo, también vibraba y había algo que revolucionaba dentro de sí. No lo podemos decir con una exactitud porque no lo podemos encontrar dentro de las escrituras. Pero la palabra sí nos habla, dice la palabra, dice que de ellos vendrían dos naciones. Cuando tú y yo vemos la palabra naciones, habla acerca de la palabra de términos que significa goy o goim, que significa paganos. Que cuando tú y yo podemos entender que eran dos naciones, según la concordancia Strong es 1471, goy significa nación, o goim o naciones, y esto no solamente habla acerca del pueblo de Israel, como Esaú, tanto como Israel, como Esaú eran conocidos como naciones, dice la palabra que serían dos naciones, pero también significa naciones como un pueblo extranjero, a diferencia de Israel o personas que no eran hebreas. En términos bíblicos, cuando tú y yo hablamos de una persona que es una persona goim, es importante poder entender el concepto que la palabra goim significa gentil. La palabra goy significa nación, pero la misma palabra goy también significa pagano. O cuando tú y yo hablamos de goim, que es im, hablamos de una manera en plural, que significa naciones, pero también paganos, como pueblo extranjero, que no pertenece o que no es parte del pueblo de Israel. Cuando tú y yo entendemos ese significado, se asocia no solamente a lo que es el paganismo, pero es un pueblo que está separado completamente de él. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12. Dice, cuando eran paganos, dice, y saben, dice que cuando eran paganos, dice, de una manera u otra, dice, eran arrastrados, dice, hacia los ídolos mudos. Efesios capítulo 2, versículo 11, otra cita. Dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, dice, llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, dice, hecha por manos, dice, en la carne, dice la palabra que en otro tiempo éramos llamados, ¿qué? Gentiles en cuanto a la carne, en vuestra vieja manera de vivir. O sea, cuando tú y yo podemos mirar que la palabra hace referencia y dice que eran dos naciones o dos pueblos, no solamente nos habla que eran dos pueblos completamente habla acerca de naciones. Recordemos que uno sería mayor y uno sería menor que otro. Parte de lo que tú y yo podemos mirar de la profecía que tú y yo podemos mirar, que tú y yo vemos, muchas veces hablamos y decimos, bueno, es que Jacob engañó ¿a quién? Jacob engañó ¿a quién? A su padre Esaú. Si bien una de las cosas tú y yo podemos decir, bueno, sí lo engañó, o tomó provecho, o tomó ventaja. Y hablamos que Esaú no valoraba las cosas que eran las cosas espirituales. Pero no solamente fue Esaú, o si podemos mirarlo, no fue Jacob quien engañó a su padre. Actuó bajo consejo y bajo la autoridad ¿de quién? De su madre. Y tú dices, bueno, su mamá actuó incorrectamente porque desobedeció o hizo esto o lo otro. Si recordemos,
Dice la palabra, creo que es capítulo 27, versículo 1, dice que cuando los bendijo, dice que los ojos de su padre Isaac se habían debilitado. Otra de las traducciones que tú y yo podemos entender es que no discernía correctamente. Muchos hablan que no podía discernir la maldad que había en el corazón de ¿quién? De Esaú, como un comentario que tú y yo podemos mirar. Mas quien entendía y sabía, porque dice la palabra, dice que cuando Rebeca sintió, dice algo que había dentro de ella, dice que buscó dirección. ¿Y qué es lo que Yahweh le dijo? Dice que había dos naciones dentro de ¿quién? Dentro de ella. Dice, y que el menor, que dice la palabra, aquí está, vamos aquí a leerlo. Dice, el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Si vemos una de las cosas, ¿quién era el mayor? Esaú. ¿Y por qué actuó a Rebeca tratando de engañar a Isaac? Porque actuó bajo la autoridad de quién. Jacob actuó bajo la autoridad de quién, de su mamá. No actuó por voluntad propia, pero actuó en dirección y en base a la palabra que Yahweh le había dicho. ¿Sí me estoy explicando? No es porque fue un engaño en sí, si tú le quieres llamar, pero actuó por dirección a la palabra que Yahweh le había dicho, donde tú y yo podemos leerlo aquí, dice versículo 25. Dice, y Yahweh le respondió, dice, dos pueblos hay entre sus entrañas, dice, dos naciones se dividirán, dice, desde tus entrañas, dice, una nación será más fuerte que la otra, dice, y el menor, dice, y el mayor, servirá a ¿quién? El menor. Iban a ser grandes potencias, si tú le quieres llamar. Sabes, a menudo se le conoce como, dice la palabra que Esaú era conocido como un hombre de campo, era cazador. Si tú miras dentro del libro de Mateo, nos habla acerca de una parábola, dice que el campo representa lo que es el mundo. Mas sin embargo vemos que Jacob era una persona que habitaba en tiendas. Tiendas generalmente nos habla de apartarse o de una consagración ¿a quién? A Yahweh. Cuando tú y yo habitamos o habla, dice la palabra, dice que el hombre natural, dice, no puede comprender las cosas del Espíritu porque le son necedad para él, no las comprende, no las entiende. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? La desechó, en otras palabras. Mas quien valoraba las cosas del Espíritu, ¿quién era? Era Jacob. Para nosotros, qué importante es poder entender que cuando tú y yo miramos la vida de Jacob, aún la vida de Abraham, fueron hombres que levantaron tiendas cuando tenían una revelación con Yahweh, o levantaban un altar. Para nosotros, qué importante es el poder entender o el poder levantar un altar en medio de nuestras casas y en medio donde tú y yo vivimos. ¿Cuántos entendemos eso? De poder levantar un lugar de oración en medio de nuestras casas. ¿Cuántos de nosotros tenemos un lugar íntimo en nuestras casas? ¿Sabes? Hay un lugar siempre, o cuando estaba en Matamoros, había un rincón que buscaba y ese era mi lugar y ahí ponía todo, Biblia y todo ahí, y estamos acá y ahora y ahí tengo mi lugar ahí también apartado, separado. Pero qué importante es para nosotros el poder entender que cuando tú y yo levantamos un altar delante de Yahweh, número uno es para buscar la dirección del Padre, no solamente es para buscar su dirección, pero también un altar nos habla de apartarse y habla de limpiar también nuestras vidas. Dice la palabra, dice, porque ¿quién subirá delante de tu monte santo? Dice, sino el de manos limpias y el de corazón puro. Que cuando tú y yo levantamos un altar en nuestras vidas, primeramente se habla de sacrificio. Número dos, te habla de una limpieza, o nos habla de una limpieza. Y número tres, de una unidad y de buscar una oración y intimidad delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Sacrificio muchas veces. Si tú miras una de las cosas que Abraham había hecho para con su hijo es que iba a sacrificarlo. Sabes, cuando hay un lugar, cuando tú y yo levantamos, hay cosas que tú y yo tenemos que sacrificar
para poderle poner en primer lugar al Padre antes que nuestras propias vidas. ¿Cuántos entendemos? Y el sacrificar no solamente habla sacrificar cosas, pero es sacrificar muchas veces nuestro tiempo. Invertimos muchas veces en otra cosa. Sacrificar muchas veces el trabajo. Sacrificar muchas cosas, el tiempo, recursos, etcétera, etcétera, por buscar tener una intimidad y una relación con ¿quién? Con el Padre. Muchas veces decimos, bueno, es que no tenemos tiempo. Muchas veces el tiempo sí hay, pero no estamos dispuestos a sacrificar ese tiempo que tenemos de recreación y para darlo ¿para quién? Para Él. Porque muchas veces podemos invertir y sabes, si como una anécdota que te puedo decir, recibo el mensaje de mi hermana y me dice, ¿no viste? Y le pongo, ¿qué? Me dice, el gol. Ya ni me acordaba que jugaba México. Y luego le digo, no. Me dice, no te creo que no lo estoy viendo. Le digo, no. Le digo, estoy estudiando. Que tal vez hubiera querido verlo. A lo mejor me gusta el fútbol. Pero es mi tiempo apartado y separado ¿con quién? Con Él. Es de sacrificar mi tiempo para dárselo al Padre. Porque ese es parte de nuestro lugar, de nuestro altar de sacrificio, donde presentamos cosas delante de ¿quién? Delante del Padre, y donde buscamos limpiar nuestras vidas para poder ser vasos o instrumentos en las manos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Es sacrificar parte de nuestra vida. Y sabes, como si algo que te puedo decir, oremos diariamente todos los días y busquemos la dirección del Padre. Muchas otras veces me había llamado mucho la atención los pozos de Jacob y vemos lo que representaban los pozos y lo que su hijo Isaac tuvo que hacerlo y su padre había excavado los pozos y hay mucha enseñanza que tú y yo podemos tocar. Pero si en algo el Padre tocaba tanto mi corazón es qué importante es para nosotros el poder ser esos vasos en las manos de Yahweh y poder ser esos instrumentos. Y el orar y ponernos en favor y en la brecha por aquellos que necesitan. Es apoyar la oración de aquellos que lo están necesitando. Y que como nosotros como familia somos llamados a estar orando y orar juntos, no solamente los unos por los otros, pero orar también por nuestros hijos. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de servirte, de glorificarte, Padre Yahweh, delante de ti. De que podamos ser vasos, Padre Yahweh, en tus manos. Y de que sea el anhelo, Padre Yahweh, de nuestras vidas, de nuestros corazones. De levantar nuestra oración y nuestro clamor, Padre Yahweh, por aquellos que lo necesitan. De podernos poner en la brecha, Padre Yahweh, por aquellos que están necesitando, por aquellos que están padeciendo algo, por alguna enfermedad. Y gracias, Padre Yahweh, que aun cuando hay luchas y adversidades en nuestras vidas y vienen circunstancias adversas a nuestras vidas, y que muchas veces sentimos, Padre Yahweh, el desistir y el ya no seguir adelante, o como muchos pudieran decir, el tirar la toalla y no seguir avanzando, Padre. Gracias que las cosas que tú permites en nuestras vidas, aun las circunstancias adversas, es para que te podamos dar la gloria y la honra a ti. Que no podamos decir que es por nuestras fuerzas, por nuestra fortaleza, que pudieron suceder las cosas, sino fue por tu gracia y por tu misericordia que tú permitiste que sucediera. Pero que nos diste y nos das favor, Padre Yahweh, en todo, para que seas tú quien te lleve la honra y no nosotros. Que podamos glorificarte cada día de nuestras vidas, Padre. Que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que ora y intercede en sus casas, no solamente a favor de nuestros hijos, por nuestras generaciones, pero que ayúdanos, Padre Yahweh, a poder levantar altar en nuestras casas, un lugar de sacrificio, un lugar donde podamos limpiarnos, pero un lugar, Padre Yahweh, donde podamos buscar la dirección tuya, aún en medio de las circunstancias, que cuando no sabemos, Padre Yahweh, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, o las cosas que nos están pasando, que nos están sucediendo, que seamos hombres y mujeres, Padre Yahweh,
que podamos buscar la dirección tuya, que no actuemos bajo nuestro concepto, Padre Yahweh, lo que pensamos o lo que creemos, pero que en medio de todo busquemos la dirección tuya, Padre Yahweh, y no la de los hombres. Que seas tú nuestro guía, Padre Yahweh, en todo tiempo y en todo momento. Y gracias, Padre Yahweh, porque podemos levantar nuestras manos y clamar, Padre Yahweh, pedir en petición sabiendo, Padre Yahweh, que eres tú quien haces, Padre Yahweh, a favor tuyo y a favor de tu pueblo. Que con acciones de gracias, Padre Yahweh, te damos y te agradecemos, aún por las cosas que no han podido mirar nuestros ojos, aún por las cosas que todavía no miramos, pero gracias, Padre Yahweh, porque sabemos que eres tú quien, si dio tu promesa, eres tú quien la cumplirá, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos a nuestras vidas, guarda a nuestras familias. Guarda de nuestras casas y que sean tus ángeles, Padre Yahweh, tus malajim acampando alrededor de nuestras casas, de nuestras moradas, de nuestras familias, y que tengas tú teniendo misericordia, Padre Yahweh, de aquellos que se han apartado y de aquellos que se han alejado, y que con lazos de amor, Padre Yahweh, los traigas y los vuelvas delante de ti, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos en el hueco de tu mano. No te pedimos que nos saques de este mundo, Padre Yahweh, sino que nos guardes del maligno en medio de este mundo. Que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que va en contra de la corriente, pueblo, un pueblo apartado y un pueblo separado para ti. Gracias en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos levantadas, Padre Yahweh, en señal de rendición levantamos y extendamos nuestras manos delante de ti, pidiéndote que nos guardes, Padre Yahweh, que nos bendigas en esta hora. Y que seas tú, Padre Yahweh, bendiciendo la vida de aquellos que no están aquí, que por algún motivo salieron fuera, Padre Yahweh, y están fuera de aquí de Bronzeville, Padre Yahweh. Y aún por aquellos que hemos sabido que están enfermos, Padre Yahweh, con enfermedad, sánales y restáurales. Y que seas tú bendiciendo sus vidas desde ese lugar. Llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isai Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.